Buenos días, hermanos, amigos. Qué bueno es poder estudiar juntos una vez más la palabra del Señor. Qué bueno es poder meditar en sus verdades, en sus perfecciones, en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Poder estar seguros y confiados de que Él gobierna sobre cada circunstancia y que nada le es nuevo. Poder encontrar consuelo y nuevas fuerzas en Él, porque es ese refugio seguro, ese escudo protector, esa fortaleza que nos ha sido dada para nuestro bien, ese alto refugio, como lo aprendimos el domingo pasado, en el cual estamos completamente seguros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Hoy vamos a estudiar una porción muy breve de la Escritura que se encuentra en Nehemías, en el capítulo 1, versículo 1 al 9. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y el título de esta breve reflexión es Un corazón que clama por restauración. Un corazón que clama por restauración. Vamos a leer entonces esta porción de la Escritura. Acompáñeme, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque ella es eficaz para la edificación de tu pueblo. Ella es todo lo que necesitamos, Señor, para poder conocerte, para poder vivir en la manera que a ti te agrada, obrar conforme a tus designios. Nos es necesario confiar en quién eres, pero también vivir como tú mandas. Ayúdame como predicador y como siervo tuyo a ser fiel en la enseñanza de esta mañana, que al comunicar tu verdad no distorsione, disminuya, altere o exagere lo que tu palabra bien enseña. Concédeme presentarla fielmente. Gracias por aquellos que están viendo esta enseñanza y gracias por lo que harás a través de ella en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el único nombre en el que hay salvación. Amén y amén. En esta sección vemos un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, clamando por un pueblo para que sea restaurado de su sufrimiento, de su situación. Esta situación está marcada en un episodio muy doloroso que vivió el pueblo de Israel. En Esdras se narra el regreso
de los repatriados, aquellos que han sido liberados de la cautividad que se encontraban en Babilonia, y regresan a Jerusalén para restaurar a Israel como nación. Israel había perdido todo su esplendor en lo espiritual, en lo político. Había perdido todo lo que un día tuvo, pero ahora están regresando. Y con Esdras se encargan de empezar a restaurar su comunión con Dios a través de la restauración de todo lo que implicaba sus rituales ceremoniales. En Nehemías se inicia una nueva etapa de este proceso. Y Nehemías escucha lo que está pasando con su pueblo. Él está sirviendo a un rey, a Tarjerjes, y está en una posición de gran comodidad y privilegio. Pero a pesar de su bienestar, a pesar de su comodidad, experimenta un gran dolor y un gran quebranto por lo que están viviendo sus hermanos en Jerusalén. De esta forma, Nehemías eleva un ruego, una súplica, para que Dios extienda su misericordia y obre en favor de sus hermanos. Nehemías, en esta sentida oración, evidencia un gran conocimiento de las cualificaciones de Dios, de sus perfecciones, también un detallado conocimiento de la Escritura y lo que Dios ha prometido, pero también evidencia que conoce muy bien los quebrantos que vienen por causa del pecado. Estos tres elementos son muy importantes para tener un corazón que se duele por el sufrimiento de otros y que clama por el perdón de los pecados y la restauración. Cuando nosotros tenemos un conocimiento adecuado de quién es Dios, de sus perfecciones, de su justicia, de su ira, pero también de su amor, de su bondad y su misericordia, de su compasión y de su paciencia, eso hará que también podamos acudir a Él en toda circunstancia. Pero cuando conozco la Escritura de manera detallada, podría acudir a la Escritura para elevar mis oraciones y ruegos conforme a lo que Dios ha prometido, conforme a las palabras que Él ha emitido. Además, cuando he conocido y he experimentado el dolor y el daño que causa el pecado, pues también podré entender el sufrimiento que aqueja, la angustia y la esclavitud que experimenta todo aquel que vive en una vida de pecado. En este marco entonces de lo que es Nehemías, un judío que está sirviendo a otro rey, pero que goza de gran comodidad, se da esta oración frente al dolor de sus hermanos. Y analizaremos esta sección en dos partes muy breves. La primera, el cuadro doloroso en el que se encuentra el pueblo de Dios. Y la segunda, una oración y un ruego por la restauración de este pueblo. Un cuadro doloroso y la oración y súplica por la restauración del pueblo. La primera sección la tenemos en el versículo 1 al 3. Nehemías está cumpliendo con su labor, es el copero del rey Artajerjes, recibe un doloroso reporte de los repatriados. Se encuentran en Jerusalén, pero las murallas están derribadas. Por la gracia de Dios, un remanente ha retornado a la tierra donde han sido establecidos. Ha retornado a Jerusalén, el centro espiritual y político de Israel como nación, e inician la restauración de este pueblo. Estos repatriados están sufriendo las consecuencias de una ciudad sin murallas. En el contexto del pueblo, una ciudad sin murallas era una ciudad totalmente desprotegida, esclava de la incertidumbre, porque en cualquier momento podrían ser atacadas por sus enemigos. Este pueblo estaba enfrentando insultos, vituperios por su penosa condición. Los pueblos alrededor se burlaban de ellos porque del esplendor que un día gozaron ahora no quedaba nada. Estaban totalmente desprotegidos y a la deriva. Piense un instante, cuán complejas serían sus sensaciones y sentimientos al vivir esta situación día
a día, esa sensación de que hoy podrían ser atacados, de que en la noche mientras duermen pueden ser atacados, de que mientras están comiendo con su familia, un enemigo podría venir y esclavizarlos nuevamente. Así se encontraba este pueblo. Nehemías está en una posición de comodidad, opulencia y riqueza. Y al escuchar este reporte, no obra con indiferencia. El escrito nos muestra que él cayó quebrantado por el reporte que le dieron. Hizo duelo, ayunó, oró a Dios, se identificó con su pueblo. No dijo, oh Señor, ese es el pecado de tu pueblo, yo me hallo en una mejor condición. Ellos han pecado, mas yo te agrado en todo lo que hago. No. Aunque él estaba viviendo de una forma adecuada conforme a los términos de la ley, él no era indiferente al saber que él, al ser parte de este pueblo, pecó contra Dios. Y se identifica con el pecado del pueblo y ora por el pueblo de Dios. ¿Y cómo inicia esta oración? Lo primero que hace es exaltar las perfecciones de Dios. Es reconocer sus cualificaciones, acude a lo que Dios es. El ruego desesperado, fervoroso y apasionado de un creyente debe estar muy bien soportado en lo que Dios es, para asegurar que nuestras oraciones correspondan a su carácter y a su verdad. Y Nehemías dice, oh Señor de los cielos, tú que eres fuerte, grande y temible, tú que eres fiel a tu pacto y misericordioso a los que aman y guardan su pacto. ¿Qué palabras está usando Nehemías? Él apela al poder de Dios. Él sabe que Dios es poderoso y basta con que una sola palabra salga de su boca para que toda circunstancia sea transformada. Él sabe que Él es el Señor de los cielos, que Él gobierna sobre todo. Pero también reconoce que su carácter es fiel. Él es fiel a lo que ha prometido y Él cumple lo que ha dicho. Pero también exalta su misericordia, exalta su bondad. Y luego de exponer su carácter en su oración y en su ruego, eleva una súplica a Dios, pero a través de una confesión del pecado. Su oración refleja un acto intenso. Dice que día y noche oró a Dios por sus hermanos. No fue un quebranto superficial o emocional como el que hoy muchos están viviendo. Qué fácil es ver a las personas con lágrimas en sus ojos porque hay muerte, porque hay enfermedad, porque hay dolor. Pero pocas de estas lágrimas están acompañadas por un corazón que ora fervorosamente al Dios que gobierna todas las cosas. Nehemías entonces es un buen referente para cada uno de nosotros, para tener una actitud correcta en medio del sufrimiento y no un quebrantamiento superficial y meramente emotivo. Nehemías fue quebrantado en su alma. Sus emociones se turbaron al ver lo que sufrían sus hermanos. Pero sus lágrimas fueron acompañadas de oración, fueron acompañadas de ayuno, fueron acompañadas de un gran clamor. Y dice que espera atento al Señor. No dice, oh Dios, tú tienes que hacer ahora mismo lo que te pido. Dice, yo sé quién eres. Yo sé qué poderoso eres. Yo sé que tú gobiernas sobre todo. Por favor, atiende mi oración. Escúchame. Escúchame, Señor. Y luego de pedirle a Dios que atienda a su oración, mire lo que hace. Confiesa el pecado. Pero note la forma en que lo hace. No dice, oh Señor, perdona a mi pueblo porque ellos pecaron contra ti. Dice, nos hemos corrompido
corrompido contra Dios. Nos hemos contaminado, hemos corrompido los mandatos de Dios, hemos corrompido la identidad que tenemos como pueblo. Nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, hemos corrompido esta imagen que nos ha sido dada al pecar. Se incluye en el pecado de su pueblo, no se abstrae del pecado de su pueblo. Dice también, Señor, no guardamos. Nosotros no guardamos los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios comunicó a su pueblo mediante de Moisés. Esta oración entonces, soportada en el carácter de Dios, diligente y fervorosa, viene acompañada de una confesión colectiva, no individual. Oh Señor, este pueblo ha pecado contra ti. ¿Y por qué hay una relación importante para con nosotros en esta oración? Recuerde que Israel era una nación que estaba conformada por creyentes y no creyentes. Pero todos, por ser parte de esa nación, gozaban de los beneficios del pacto. Así que Nehemías, cuando está orando por el pueblo de Dios, está orando por toda la nación de Israel. Así que nosotros podemos aprender muy bien de Nehemías, no solo a orar por el pueblo de Dios, sino también a orar por todas las personas que componen nuestra nación y el mundo del cual hacemos parte. En su oración, Nehemías reconoce que están viviendo las consecuencias de haber pecado contra Dios. Dice en el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías tenía presente las consecuencias que viene a la vida de un hombre, a una familia, a un pueblo, a una nación por rebelarse contra lo que Dios ha ordenado. Dios había dicho, serán dispersados, y así lo hizo porque Dios es fiel a su palabra. Él es fiel en cumplir las bendiciones de sus promesas, pero también las consecuencias de sus promesas. Él es fiel y Nehemías ya lo reconoció en su oración. Y Nehemías está diciendo, hemos pecado contra ti y hemos recibido la justa sentencia por nuestro actuar. Está reconociendo que Dios es recto en todos sus designios. Él está reconociendo que no es a Dios a quien se debe reprochar por la situación vivida, sino más bien que es un momento para reconocer la responsabilidad del sufrimiento por el que están pasando. Es muy importante tener presente esta realidad, iglesia. Los pecados de nuestra nación también nos afectan a nosotros. Y por eso Nehemías oró, hemos pecado contra ti. Porque cuando los habitantes de esta nación pecan, nosotros somos parte de esta nación y sufrimos las consecuencias de ese pecado. Y nosotros como nación debemos pedirle perdón al Señor. Nosotros como ciudad, nosotros como iglesia, nosotros como familia. Porque hemos pecado contra Dios. Y Nehemías está elevando un clamor sentido. Su corazón está quebrantado, está identificado con el pecado de su pueblo. Ha reconocido quién es Dios y la justicia de sus determinaciones. Pero también muestra en su oración que el arrepentimiento es definitivamente la puerta de una verdadera restauración. ¿Me escuchó bien? El arrepentimiento es la puerta de una verdadera restauración. Mire el verso 9.
Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Note lo que está haciendo Nehemías. Señor, tú eres justo. Y la sentencia que hemos recibido es justa. Tu proceder es recto. ¿Acaso podemos contender contra aquel que es sabio? ¿Acaso podemos cuestionar tus mandatos y tus juicios sobre tu pueblo? No, Señor, todos ellos son rectos, pero tú eres misericordioso. Tú eres recto y justo, pero tú eres misericordioso. Y tú has sido fiel en cumplir la sentencia contra tu pueblo que pecó contra ti, pero también eres misericordioso para perdonarle. Mi hermano, todas las cualificaciones de Dios están conectadas en un perfecto balance. Y acá lo podemos ver. Nehemías entonces acude ahora a su misericordia, a su bondad y a su amor para perdonar, a la fidelidad de su promesa para todo aquel que se vuelve a él. Y en su oración evidencia que el pueblo tiene una responsabilidad y ora para que el pueblo cumpla la responsabilidad en medio de esta situación para que pueda recibir el beneficio de la misericordia de Dios. Y dice 3 cosas en su oración que competen ejecutar al pueblo. Si el pueblo se vuelve a Dios, si el pueblo guarda sus mandamientos y si el pueblo pone por obra sus mandamientos. Nehemías entonces está orando a Dios, reconociendo sus perfecciones, reconociendo su pecado, pero orando por su pueblo para que él y su pueblo se vuelvan a Dios, guarden sus mandamientos, los pongan por obra y puedan ser restaurados como nación y puedan ser restauradas sus murallas para que no sigan esclavos de la angustia y el sufrimiento de volver a ser esclavos de sus enemigos. Pues al hacer esto, Dios los perdonará y los hará habitar en medio de su presencia. Los traerá a Él. Mis hermanos, acá Nehemías está dejando algo claro. Oh Dios, todos nuestros pecados son terribles, pero sin importar cuán terribles y perversos hayan sido todos nuestros pecados, cuando nos volvemos a ti, guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, tu misericordia es manifiesta, porque tú no niegas tu misericordia a quien te la pide. Así que esta porción refleja algo de Nehemías que es muy útil para nosotros en este tiempo. Vemos a un hombre que conoce a Dios, que conoce muy bien su carácter, pero que también conoce todo lo que Él prometió en su palabra. Un hombre que no es indiferente a los estragos que ocasiona el pecado. Y no podemos entonces sintonizarnos con Nehemías basado en su experiencia respecto a lo que hoy estamos viviendo nosotros. Pues mis hermanos, somos conscientes de que nos encontramos en una situación muy privilegiada en comparación a otros creyentes y a otras personas en todo el mundo. Hoy nosotros, particularmente en esta ciudad, no estamos sufriendo los terribles embates que otras personas, incrédulos y creyentes, están afrontando en otros lugares de este mundo. ¿Pero acaso seremos indiferentes a ello? ¿Acaso al encontrarnos en una situación privilegiada, seremos indiferentes al dolor que otros están afrontando? Esto no puede ser así. Debemos, al igual que Nehemías, ser quebrantados en nuestro espíritu
y tener una conciencia colectiva de pecado y reconocer que hemos pecado contra Dios, no solo en lo individual, no solo como familia, no solo como iglesia, sino también como nación. Debemos tener un corazón compasivo que se identifica con el dolor de los otros, pero no una compasión superficial. No unas meras lágrimas, ay, qué tristeza, qué dolor. No, esa compasión, esa tristeza que nos producen las noticias, las circunstancias que está viviendo el pueblo de Dios y el mundo entero debido a esta pandemia y a los demás males que aquejan a este mundo, deben generar una compasión que se moviliza a orar, que se moviliza a interceder y a clamar a Dios para que extienda su misericordia y restaure las vidas. Pero debemos hacerlo siempre bajo una conciencia correcta. Iglesia, una y otra vez me es necesario que recordemos que el mal mayor que aqueja nuestra sociedad no es la pandemia, es el pecado. Esto solo es una variable en medio de todo lo que está viviendo el hombre. Israel tenía sus murallas abajo por haber pecado contra Dios. Fueron llevados a esclavitud y su ciudad fue destruida. Nosotros, cuando tomamos el pecado como un compañero, somos una ciudad que queda sin murallas. Somos una ciudad que queda desprotegida. Cuando escogemos el pecado como nuestro compañero, somos una ciudad desprotegida. Somos una ciudad que se queda sin murallas. Somos una ciudad que se convierte en un flanco fácil del enemigo. Viene la angustia, viene la zozobra, somos perturbados y somos agobiados. Y todos hemos pecado contra Dios. Todos nos hemos rebelado contra sus mandamientos. Hoy el reporte de la iglesia y del mundo en general no es menos doloroso que el reporte que le entregaron a Nehemías. Hermanos, hay creyentes que están muriendo de hambre, no solo por la enfermedad. Hay creyentes que están siendo asesinados por predicar el evangelio en pleno 2020. Hay pastores que hoy no tienen cómo alimentar a sus familias en África, en la India, en China, y siguen fieles predicando al Señor. Hace unas semanas, África experimentó una plaga de langostas, 80 millones de langostas destruyendo sus cultivos, enfermedad, hambre. Y no podemos ser indiferentes, ni tampoco podemos conformarnos con, oh, qué tristeza o qué dolor y unas cuantas lágrimas. No, iglesia, este es un tiempo para que esa tristeza nos lleve de rodillas a orar, a clamar y a ayunar por la iglesia del Señor y por todas las personas que hacen parte de este mundo. El pecado está causando estragos. Genera cansancio, fatiga, frustra, esclaviza. Y no podemos perder tiempo desviando nuestra atención, creyendo que ahora nuestro mal mayor es una enfermedad. No, mis hermanos, esto solo es una variable. La mayor necesidad por la que tenemos que clamar es para que Dios extienda su misericordia y los hombres se vuelvan a Él y sean librados de su mal mayor, del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer siguiendo el ejemplo de Nehemías?
Pues lo primero que tenemos que hacer es apelar a su poder. No olvidemos que el Dios al que estamos orando es poderoso y es fiel, es misericordioso. Este es un tiempo en el que necesitamos tener un conocimiento claro de Dios, de su carácter, de su poder, para que nuestras oraciones correspondan a lo que es su carácter. Pero si no conozco a Dios, si no conozco sus perfecciones, en lugar de acudir a Él en humildad, me presentaré a Él con arrogancia para reprocharle, recriminar y cuestionar sus designios. Así que en este tiempo, mis hermanos, es importante que aprendamos de Nehemías a conocer el carácter de Dios, a tener claro que Él es soberano sobre lo que está pasando, que Él gobierna sobre todo lo que está sucediendo, porque Él es el Señor de los cielos, Él es el Señor de todo y Él es fiel. En lugar de reprochar, debemos presentarnos intensa y fervorosamente, no de una manera mística, sino con una disposición real y constante. Es necesario que en este momento confesemos honestamente nuestros pecados a Dios. Y me estoy dirigiendo a creyentes y a incrédulos. Todos hemos pecado contra Dios y contra sus mandatos. Nehemías dijo: perdónanos. Mis padres y yo hemos pecado. Yo y mi pueblo hemos pecado. Así que hoy nuestra oración debe estar acompañada de un reconocimiento de mi pecado particular, pero también de los pecados colectivos. Cuando piense en su nación, cuando pienso en mi nación, debemos decir: Señor, tú eres poderoso y hemos pecado contra ti. Los males que nos aquejan son consecuencia de nuestro pecado, de la corrupción, del homicidio, de las perversiones, de la idolatría. Y debemos decir: Señor, nuestra nación ha pecado contra ti. Como nación hemos pecado contra ti. Hemos violentado tus mandamientos. Nosotros no podemos abstraernos de la nación de la que hacemos parte. Nosotros somos ciudadanos de dos reinos, un reino espiritual y un reino terrenal. Y somos parte de esta nación. Y cuando esta nación peca, cuando sus gobernantes pecan, somos nosotros como nación los que estamos pecando. Y por eso debemos acudir a Dios para que tenga misericordia de nosotros como nación. Pero como iglesia también hemos pecado contra Dios. Como iglesia no hemos sido fieles al mandato del Señor. La iglesia de esta nación se ha desviado hacia la idolatría, hacia la teología de la prosperidad. Se ha dejado engañar por mercaderes que se hace llamar apóstoles y profetas, los cuales ya no están vigentes en este tiempo. Y hemos pecado como nación al permitir esto. Hemos pecado como iglesia. Pero también hemos pecado como familia. Cuando mis hijos pecan, pecamos como familia porque somos una familia. Cuando yo peco, estoy ocasionando que mi hogar peque. Porque somos uno. Hemos pecado contra Dios como nación, como ciudad, como iglesia, como familia. ¿Y qué de decirlo en lo individual? Hemos pecado contra Dios. Así que Dios es justo
Y no hay ningún reproche que podamos hacer ante lo que Él ha determinado que cada uno vivamos. Y hermanos, el trato de Dios con cada vida, con cada familia, con cada iglesia, con cada ciudad y con cada nación es totalmente particular. No podemos generalizar las circunstancias, pero todo lo que Dios ha determinado es perfecto y es justo. ¿Acaso nosotros que hemos pecado podemos imputarle a Dios algún tipo de injusticia? Nehemías no lo hace, David no lo hizo, nosotros tampoco debemos hacerlo. Oh mi Señor, todo lo que experimentamos, ¿qué podemos decir? Es justo. Pero así como confesamos nuestro pecado, así como reconocemos que sus designios son perfectos, así sean dolorosos, podemos acudir a su misericordia y podemos decirle: oh Señor, yo no puedo cuestionar nada de lo que haces porque sé que es perfecto, aunque no lo entiendo. Pero sé que eres misericordioso. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi ciudad. Ten misericordia de mi iglesia. Ten misericordia de mi nación. Extiende tu mano, porque tú dices que cuando nos volvemos a ti, cuando guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, tú nos recoges nuevamente. Somos beneficiados por tu presencia y por tu cuidado especial. Ya no somos más una ciudad sin murallas. Ya no somos más una ciudad esclava del pecado, sino esclava por amor a Cristo. Nehemías entonces en su oración exalta la soberanía y el dominio de Dios en lo que está pasando, pero también ora para que el pueblo responsablemente haga lo que tiene que hacer. Arrepentirse para poder experimentar una restauración plena. Ese es el llamado que es necesario hacer en este tiempo. Nosotros, nuestra nación, nuestra ciudad, la iglesia, nuestras familias deben volverse a Dios. Tenemos que orar por esto, pero tenemos que actuar en esta dirección. Veamos esos 3 puntos que son actuales para nosotros. ¿Qué es volverse a Dios en este momento? Pues la Escritura nos enseña que solo hay una forma de volvernos a Dios y es en Jesucristo. Observe muy bien lo que está orando este hombre. Volvernos implica un cambio de dirección. Arrepentimiento es eso, es cambiar de dirección. Ya no sigo caminando hacia el pecado, ya no sigo desviándome de la voluntad de Dios, sino que me vuelvo a Dios. Doy la espalda completamente al pecado, no parcialmente, completamente, y me vuelvo a Dios en la persona de Jesucristo. Y esto es un acto de fe. Volverme a Dios es volverme a Jesús, es poner mi fe completamente en Él, es abandonar mis afectos positivos para con el pecado y volverme a Dios de manera fervorosa. Es cambiar mi relación con el pecado, pero también cambiar mi relación con Dios. Hoy muchos están cambiando su relación con prácticas pecaminosas, pero no están cambiando su relación con Dios. Hoy muchos han dejado ciertas perversidades y tienen una vida moralmente correcta, pero siguen totalmente alejados de Dios. Volvernos a Dios no es solo dejar de hacer lo malo. Escúchame bien. Volverse a Dios no es solo convertirte en una buena persona. Volverte a Dios es poner tu fe en Cristo, amar lo que Él ama, deleitarme en lo que Él se deleita y aborrecer lo que Él aborrece.
Así que en este tiempo es necesario que oremos para que los hombres se vuelvan a Dios por Jesucristo mediante la fe. Para que den la espalda al pecado, para que demos la espalda al pecado como nación. Porque al volvernos a Dios, estamos dando la espalda a la causa primaria de todos nuestros males. Todos nuestros males. Y es importante hablar de un arrepentimiento para salvación, pero también de un arrepentimiento para santificación. Cuando hablemos de arrepentimiento, no solo podemos pensar en aquellos que no creen en Dios, debemos pensar en aquellos que también han creído en Dios. Nosotros también seguimos pecando y debemos arrepentirnos, no solo conmovernos porque pecamos, darle la espalda al pecado porque una y otra vez nos alejamos de la fidelidad con la que deberíamos vivir a Dios. Así que este llamado arrepentimiento no es solo para el incrédulo, sino para el creyente. Dice la oración de Nehemías: volvernos a Dios, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. No es suficiente decir y gritar: oh, me he vuelto a Dios y he dejado el pecado. Este volverme a Dios está acompañado de guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, porque cuando me vuelvo verdaderamente a Jesús, cuando me vuelvo verdaderamente a Dios en Cristo, mi corazón es transformado y este corazón se deleita en guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. No es volverme a Dios según criterios humanos. En este tiempo las personas están diciendo: era momento de volvernos a Dios, pero siguen viviendo a su manera. Dejan de hacer unas cuantas cosas malas. Estos días, mientras estaba haciendo una diligencia a mi abuelo en un banco, escuchaba a las personas diciendo: este es un llamado de Dios a todos los hombres. Dios nos llamó a que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Y mientras expresaban esta frase, mentaban la madre, perdónenme esta expresión común. Utilizaban un lenguaje soez. Seguían hablando de manera chismosa de sus vecinos y amigos. ¿De qué sirve decir que Dios está obrando para que los hombres se vuelvan si seguimos viviendo a nuestra manera? No es solo reconocer que Dios está obrando justamente en medio de esta situación, es volvernos por medio de Jesucristo para guardar sus mandatos y ponerlos por obra. Pero mucho cuidado con esto. No es solo atesorar y guardar la palabra de Dios. Esta palabra debe estar acompañada de una obra tangible y evidente que el mismo Espíritu de Dios produce. Muchas personas atesoran la palabra, la memorizan, la guardan, pero viven de manera contraria a lo que recitan una y otra vez. Elvis Presley, durante 5 años consecutivos en su iglesia, ganó el concurso de memorización de versículos. 5 años. Dicen algunos escritores que logró memorizar más de 1350 versículos con asombrosa facilidad. Cantaba a Dios, pero no puso por obra todo aquello que recitaba. Y este mal hoy no es ajeno a la iglesia en nuestro tiempo. Las personas memorizan la palabra, predican la palabra, cantan a Dios, pero estamos poniendo por obra lo que cantamos y lo que decimos.
Oh sí, Señor, gran privilegio hay en guardar tus mandamientos. Dichoso el que guarda tus estatutos. ¿Y sigues violentándolos? ¿Sigues viviendo a tu manera? Este es un tiempo para que nos volvamos a Dios, guardemos sus mandatos y los pongamos por obra. Observa entonces el balance que Nehemías mostró en su petición. Él sabe sin duda que Dios gobierna. Nosotros tenemos que descansar en esta verdad. Dios está gobernando de manera soberana y perfecta sobre todo lo que está pasando. Pero también debemos orar para que los hombres seamos responsables y nos volvamos al Señor. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Debemos apartarnos del mal. Y este llamado es a creyentes y a incrédulos. Todos tenemos que apartarnos del mal. Todos debemos darle la espalda al pecado en todo momento. Arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Una y otra vez necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Y acudir a su misericordia, acudir a su bondad, para que los corazones no sean compungidos de manera superficial, sino para vida eterna. Así que, ¿creemos que Dios es justo en todo lo que hace? Sí, en Él no hay error, en Él no hay imperfección. Pero también acudimos a Él porque sabemos que es misericordioso. Este es un buen tiempo para que oremos por misericordia entonces por nuestra nación. Donde le digamos, Señor, tú eres justo y todo lo que vivimos bien lo merecemos. Pero tú eres misericordioso. Que nuestra nación, que nuestra iglesia, que nuestra familia se vuelva a ti, guarde tus mandamientos y los ponga por obra. Porque la puerta de una verdadera restauración es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay restauración. Ninguna vida, ninguna familia, ninguna ciudad podrá ser restaurada plenamente por Dios sin arrepentimiento. Que el Señor nos conceda, al igual que lo hizo con Nehemías, la gracia para poder descansar y comprender todas sus perfecciones. Que podamos tener un conocimiento claro de lo que Él es y de lo que Él prometió en su palabra. Que nuestro corazón siempre sea lo suficientemente humilde para reconocer que sus caminos son rectos y justos son todos sus designios, que su decreto es perfecto y todo lo que está pasando está escrito en todos sus libros. Pero también que tengamos claro que Él es soberano y nosotros somos responsables de permanecer firmes, responsables de volvernos a Cristo, responsables de dar la espalda a nuestro pecado, de guardar sus mandatos y ponerlos por obra, que haya coherencia entre lo que decimos creer y en la manera que vivimos. Hemos pecado como nación, hemos pecado como ciudad. Hemos pecado como familia. Cuando tú y yo pecamos, porque tú sigues pecando y yo sigo pecando, mi pecado lastima a mi familia, porque somos una familia. Cuando pecamos, lastimamos a la iglesia. Porque mi pecado lastima al cuerpo de Cristo porque somos un cuerpo. Cuando pecamos, dañamos nuestra ciudad.
porque estamos entorpeciendo el reflejo de Cristo en nosotros. Estamos corrompiendo la imagen de Dios y estamos siendo un obstáculo para que muchos en esta ciudad crean. Cuando pecamos, dañamos a nuestra nación. Así que sí, tú y yo hemos pecado como nación, como ciudad, como iglesia y como familia. Espero no seas tan arrogante como para pensar que tú mereces una mejor condición que el resto de la humanidad, y que seamos lo suficientemente compasivos para orar por el pueblo de Dios, pero también para orar por cada persona de nuestra nación y de este mundo, para que sean librados del pecado, para que ya no seamos más una ciudad sin murallas y muchos se vuelvan a Cristo, guarden sus mandamientos y los pongan por obra. Mis hermanos, meditemos en estas palabras. Conozcamos el carácter de Dios. Conozcamos lo que Dios dice en su palabra. Reconozcamos que sus juicios son justos y son perfectos, y todos sus designios son perfectos. No tenemos por qué estar debatiendo, esto es un juicio de Dios, no lo es. Mis hermanos, independientemente de un juicio, de un acto de disciplina, independientemente del propósito particular por el cual Dios está permitiendo todas estas cosas, lo que a nosotros nos debe importar es que lo que Dios está permitiendo es perfecto. Y Él gobierna perfectamente sobre ello. Y no tenemos nada que reprochar. Pero sí podemos acudir a su misericordia y a su bondad para que muchos crean, muchos se vuelvan al Señor, muchos se arrepientan verdaderamente y experimenten una restauración plena, una restauración que solo se halla en Cristo Jesús, en nadie más. Que nuestra compasión esté acompañada de oración y ayuno. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hoy hemos meditado en tus verdades. Y espero que durante este tiempo pueda aportar a aquellos que me escuchan un entendimiento bíblico de tu carácter, de la importancia de saber que eres soberano, que gobiernas sobre todo, que tus juicios son justos, tu camino es recto, tus designios son perfectos y que no tenemos nada que reprocharte. Que hoy podamos comprender que es necesario un arrepentimiento para vida eterna, pero también un arrepentimiento sincero para nuestra santificación. Oh mi Señor, queremos volvernos a ti, no de palabras simplemente, sino de hechos. Guardar tus mandatos como el mejor de los tesoros y ponerlos por obra. Descansamos en tu soberanía, pero sé que somos responsables de clamar por misericordia, por bondad. Ten misericordia del mundo. Que muchos, Señor, se vuelvan a ti. Ten misericordia de la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pecar contra ti y restáuranos. En el nombre de Jesús.